por negocio. Desde cuando los gobiernos decretaron la muerte de los ferrocarriles, que eran incipientes en Colombia, siempre los ferrocarriles han sido incipientes, nunca han tenido un gran desarrollo. Pero sí nos ayudaban mucho con lo del café. Claro. Y con lo del carbón. Pero entonces, en primer lugar, la topografía de Colombia pues no se presta mucho para eso. Además, por ejemplo, los ferrocarriles actualmente en Colombia y los que todavía persisten o subsisten son de trocha angosta, se llaman trocha angosta. Eso es un dato muy importante que se tenga en cuenta. En cualquier país desarrollado o en países donde tal vez la topografía es más asequible, los ferrocarriles son de trocha ancha, es decir, los rieles son más anchos. De mares y da para más capacidad de velocidad, de carga y demás. En Estados Unidos, en Europa, los ferrocarriles son de trocha ancha. Aquí son de trocha angosta, me imagino que es también por la dificultad topográfica. La lucha contra las tractomulas, contra el transporte por carretera, fue muy desigual. Los ferrocarriles eran de la nación y las tractomulas y el transporte privado pues, se mueve con capital privado. Entonces, los gobiernos, mal que bien, dejaron morir los ferrocarriles. Fueron los gobiernos. Sí, la corrupción. En esos artículos que te acabo de entregar, mi papá era presidente de la Comisión Sexta de Obras Públicas del Congreso. Y a él le tocó ese proceso. Y cuando asfixiaron económicamente los ferrocarriles, entonces pues, empezó el transporte terrestre por tractomulas y demás, donde ya era capital privado, por eso los ferrocarriles nunca pudieron avanzar. Y lo que hay, pues están tratando pues, de revivirlo y ojalá lo revivan, porque un país sin ferrocarriles a la que hoy en día pues, se necesita, desde luego que se necesita. Pero eso es una gran inversión. Pues la banca está ahí, pero si van a modernizar, tienen que ser con trocha ancha, que es lo que es en todas partes del mundo. Aquí todavía son de trocha angosta. Cuando su papá fue la persona que tuvo que ver en el ferrocarril de Caldas una parte fundamental. Pues es decir, cuando eso estaban ya con el asunto del levantamiento de los rieles, porque cuando asfixiaron económicamente los ferrocarriles, dejaron las carrileras, y las carrileras sin ferrocarril se vuelven solo unos cinturones de pobreza en las ciudades. Como lo que estamos viendo. Como lo que se ve hoy en día. ¿Dónde están todos esos sitios? Son las antiguas carrileras. Entonces mi papá inició un movimiento donde le dijo, no, un momentico, pues ya no tenemos tren, entonces levantemos los rieles para que la ciudad se pueda expandir, porque es que las ciudades llegaban, aquí Manizales y Villa María, llegaban hasta el ferrocarril. Mire, volviendo al cuento, y ya ahí sí empiezo yo a hablar a título personal. Yo recuerdo, desde mi casa, veía el tren, cuando era el tren antiguo de carbón, y de humo y con su pito. Cuando las caras se asomaban y eran caras negras carbonizadas. Sí. Y se veía desde mi casa cuando llegaba el tren aquí a la estación de Villa María, aquí donde está actualmente una bomba, aquí a la entrada de Villa María, ahí era la estación. Sí, que eso es público y se volvió privado. Podemos hablar también de eso, porque cuando fui alcalde me tocó pelear con la gente que se adueñó y se apropió descaradamente de la estación. Y se apropiaron, ni ve. Entonces, yo me acuerdo que yo me asomaba a la ventana y veía llegar el tren y llegaba a la estación de aquí de Villa María y paraba mientras le echaban agua y se subían pasajeros y demás, y arrancaba y seguía, iba a Molinos, iba hasta un sitio que actualmente se llama Pintucales, ahí había un puente, pasaba el río Chinchiná y subía al barrio Aranjuez. Era muy despacio porque era una subida siempre fuerte para un tren, y acuérdate que eran trenes de carbón, y pasaba por Aranjuez, Fátima, y hasta que llegaba pues a la estación a Manizales. Era un recorrido bien simpático. Yo tenía por ahí unos 8 o 10 años y una vez iba con mi papá, veníamos de la finca donde actualmente vivo, que es aquí a la salida de Villa María,
y estaba el tren cuadrado ahí. Yo nunca había montado en tren, nunca. Y estaba el tren cuadrado, iba para Manizales, y yo iba en el carro con mi papá. Y ay, papá, mira el tren ahí, yo nunca he montado en tren. Y me dijo, no, pues vayas en tren, y yo pues espero allí en la estación. Y me dio un peso que era que llevaría el pasaje, no me acuerdo. Y me subí en el tren, entre otras cosas nadie me cobró. Llegué con el mismo peso a Manizales. Y hice el recorrido de Villa María a Manizales en el tren. Lo recuerdo perfectamente, era un espectáculo, era muy chévere, uno como niño. Yo monté en el tren que venía desde Chinchiná, desde Pereira, en ese tren, en el tren que iba a Manizales, Villa María Manizales, y venía desde Pereira, desde Armenia, en ese tren monté. También monté en tren un 31 de diciembre, una vez que venía yo que estaba yo en Cali y quería llegar a pasar el 31 de diciembre en mi casa, y no había por donde, todos los buses, no había pasajes, no había nada en el terminal en Cali. Y resulta que enseguida al terminal de Cali está la estación del tren. Cuando me dijo un tío que usted va para dónde, yo voy para Manizales, y yo dije, ¿por qué no se va en tren? Y dije, pues sí. Y me fui para la estación y había tren y salía para Armenia. Y me acuerdo que me vine en el tren Cali-Armenia. Llegué a Armenia, no me acuerdo, como a las 4 o 5 de la tarde, y ya de Armenia para acá ya era más fácil llegar aquí a Manizales. Esa vez monté también en tren acá. ¿Qué se sentía? Es que es una sensación muy simpática porque el tren es como un paseo, el tren no es era una dicha. También me di el gusto de montar ya así en varias oportunidades en lo que se llamaba el Expreso del Sol. Eso fue que lo salía de último. La Dorada hasta Santa Marta. Yo monté en eso varias veces, el Expreso del Sol, que se iba uno desde La Dorada, pues, inclusive salía desde Bogotá. Decían que salía desde Bogotá. Salía desde Bogotá, llegaba a La Dorada y yo varias veces iba a La Dorada y cogía el Expreso del Sol hasta Santa Marta. Era un paseo delicioso, delicioso, es una dicha. Hice 2 viajes en el Expreso del Sol. Y otra vez también monté en tren, pero eso ya lo que llamaban autoferro, que era un tren más pequeño. Como de 4 vagones. Como de 4 vagones, pero eléctrico, eso ya era eléctrico, lo mismo en el Expreso del Sol era eléctrico. O de diésel, eléctrico no, de diésel. Se dicen, sí. Autoferro, que salía de Santa Marta, ni siquiera Santa Marta, de Fundación, allá al pie de Santa Marta, y se venía Gamarra, Barranca Bermeja, Aracataca. Yo conocí a Aracataca precisamente en la tierra de García Márquez porque el autoferro pasaba por ahí. Y bajaba, ¿no? Iba bajando. Sí, me paraba en todas las estaciones, esa era la gracia. La gracia era que uno conocía todos esos pueblos de la costa y todo lo que iba de aquí hasta la costa. En ese también monté en una o 2 o 3 oportunidades. Eso es pues lo que conozco del tren aquí en Colombia, Y cuando ves los vestigios del tren, me da mucho la nostalgia. O sea, claro que sí. Además, porque es que desde el punto de vista económico, la economía sería muy distinta si hubiera tren. Porque cuántas tractomulas, cuánto café, cuánta mercancía puede cargar un tren, cuántas tractomulas, reemplaza cuántas tractomulas, cuánto ACPM o diésel pues, que gastan las tractomulas, llantas, carreteras y demás. Un buen tren hace eso con mucho menos costo y el transporte es más económico. Pero la razón por qué no existe, razones económicas, supongo, pues, es decir, ahí no es un interés muy patriótico el hecho de que no existan los trenes. Cuando se habla de la historia del tren acá en Caldas, se habla también de un arraigo a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Cuando nosotros pensamos en el tren y cuando empezó a acabarse el tren en Caldas, cuando ya empezó como a consumirse por derivados factores, sea la corrupción, sea tipo económico, sea que no tenía como la suficiente atención del gobierno en ese entonces. Cuando usted ve eso, ¿usted qué piensa? Es que el país ha tenido tantas cosas como tan salidas como de la realidad, de este realismo mágico colombiano. El tren es una realidad en todas partes del mundo, menos en Colombia.
Y cuando, por ejemplo, Petro dice que hay un tren desde Buenaventura hasta la costa atlántica, la gente se ríe. Hombre, por Dios, lo que necesitamos Sería es que haya ese tipo de ideas, que eso es costoso o lo que sea, pero por Dios, hablar de revivir el tren y es casi que una burla. No, tiene que ser una realidad. Cuando en ese tiempo, cuando el tren venía de Buenaventura, ¿cuánta inyección económica no le trajo al departamento? Cuando en ese entonces, que estamos hablando como 1800 y algo, que empezaban a pelear Antioquia y Valle y que por decisión propia y informe de cada uno, dieron de a pedacito que hoy es Manizales y a pedacito que hoy es Pereira y Armenia. Cuando pasa esto en el país y empieza a verse la afectación de las cargas por la Segunda Guerra Mundial, nosotros, ¿qué pensaríamos en esa época de lo que se sentía? Porque yo digo, pues, hombre, eran personas tan valientes que eran con picas y baldes, no tenían retroexcavadora, no había un sistema de ingeniería preciso, y ellos lo único que hacían era tratar de ayudar para que el país, por medio de sus manos, porque fueron sus manos, cada vez que yo hago el recorrido del tren, me da mucha nostalgia porque siento que en esas paredes cuántas manos estuvieron y cuántas personas hicieron realidad esa piedra. Entonces yo digo, las personas que, por ejemplo, como usted, que son personas que tienen un conocimiento bastante grande del tren, digo, ¿qué pensarán en estos momentos de ver los vestigios que han llevado pobreza a las comunidades? Porque, por ejemplo, acá en Manizales y en Villa María, por ejemplo, ¿cómo es posible que la estación antigua del ferrocarril sea un establecimiento donde se recolecta basura y bueno, se hace su disposición de recolección? ¿Cómo trata uno de ver eso? Es que era un país tan parroquial. Miren, entre otras cosas, ahora pues que me estaba hablando del tren y que me dijeron de que habíamos hablar de eso, me puse yo a rememorar. Resulta que el abuelo mío, el papá de mi papá, era constructor. En ese entonces los ingenieros eran empíricos. Mi papá era ingeniero civil, pero el papá de mi papá era constructor, era un ingeniero empírico, constructor pues. Y tuvo que ver en la construcción de las estaciones del tren de Villa María, de Manizales y de Chinchiná. Él tuvo que ver en eso. Exactamente cuánto y en qué papel, no sé, pero sí recuerdo que mi papá me contó en alguna oportunidad, o en alguna oportunidad se lo oí hablar de cuando el papá de él hacía parte de quienes se hicieron las estaciones, que eran unas obras de arte, entre otras cosas. Ahí está la Universidad Autónoma. Yo reconozco mucho y se lo halago mucho a la arquitecta que haya sacado adelante el proyecto de hacerse propia la historia de las estaciones y del tren. Es una historia bien bonita, pero escuchando uno esto de ustedes, logra uno entender que tenemos más arraigo de lo que pensábamos. Pero una clase muy particular, porque es que Colombia no ha sido un país de tradición de tren, no la ha tenido, pero unas ciudades, por ejemplo, como el caso de Manizales, que en su momento fue una ciudad muy pujante, donde empujó mucho, donde fue una capital económica de este sector del país. Se inventaron el cable aéreo más largo del mundo, por decir algo, para poder transportar y traer cosas y llevar cosas hacia afuera, hacia Mariquita, para poder coger el río Magdalena. Entonces, por ejemplo, aquí el tren era una necesidad y por eso se hicieron esas estaciones tan lindas. La estación de Manizales es hermosa, la de Villa María era hermosa, ya no existe. Eso lo tumbaron. ¿Cómo tumban semejante? Porque eran obras de arte. La estación de Villa María era más o menos lo mismo que la de Manizales, pero más pequeña, era muy linda. Me acuerdo que era amarilla, toda una obra de arte. La de Chinchiná todavía hay un pedazo. Sí, todavía.
Todavía investiga. Pero era una clase en ese entonces pujante, una dirigencia pujante, donde que lamentablemente esa gente murió y como que sus hijos como que no tenían el mismo empuje. Y dejaron acabar el tren y lo dejaron acabar. Y simplemente lo dejaron acabar. Pero es que era un problema ya a nivel nacional, porque no podía ser una cosa regional. El tren era una política nacional. Aquí había, pues en Colombia había una cosa llamada ferrocarriles nacionales. Y dependía de Bogotá, y los ferrocarriles nacionales eran como decir algo, la Federación de Cafeteros, decir algo. Pero eso se fue acabando y dejaron extinguir el tren. Y Colombia tuvo más o menos sus buenas vías, pero lo dejaron acabar. La competencia, las tractomulas, el transporte terrestre, se comió el tren, porque el transporte terrestre pertenece a particulares y el tren pertenecía a la nación. Y da mucho pesar por la educación. Cuando su papá hablaba sobre las vivencias que tuvo de pronto de niño con su abuelo, ¿qué le despertaba a usted? El instinto de investigar, el instinto de saber, el instinto de indagar el por qué. A mí me ocurre una cosa muy particular. Resulta que el abuelo mío se llamaba Pedro Peláez López. Pedro Peláez López y otro señor que se llamaba Abacú Márquez construyeron Manizales, el actual Manizales. Yo me doy el gusto, pero es un gusto interior que solamente lo tengo yo, de recorrer Manizales y decir, esta casa la hizo mi abuelo, esta casa la hizo mi abuelo, esta casa la hizo mi abuelo, este edificio lo hizo mi abuelo. Y mi papá también, pues mi papá también es ingeniero, entonces mi papá también construyó gran parte de Manizales. Entonces yo me doy el gusto. Orgullo. Por ejemplo, por decir algo, el barrio Lleras en Manizales, ese lo hizo mi abuelo. El barrio Lleras era al pie del cementerio San Esteban, ese lo hizo mi abuelo. Una cantidad de casas que ya pues las han ido tumbando pues por el tiempo. Mi papá hizo casi todo el sector de los agustinos. La iglesia de los agustinos la reformó mi papá. El edificio de los agustinos lo hizo mi papá. Todo el sector de los agustinos, todos los edificios que están alrededor de los agustinos, de ese parque, el Parque Alfonso López que se llama, todos esos edificios los hizo mi papá. Todo lo que es la avenida del centro hasta donde lo que era Bomberos, hasta el Parque del Agua, todos esos edificios los hizo mi papá. Y así yo me puedo dar ese lujo de decir, en Manizales, este sector lo construyó mi papá, y el sector de allí lo construyó mi abuelo. Entonces eso es una satisfacción interna para mí. Y desde luego que yo tengo historias de eso. La catedral de Manizales, el abuelo mío también tuvo que ver en su construcción. No sé exactamente, pues no era ni ingeniero ni nada de eso, pero algo tuvo que ver con eso, no sé si era maestro de obra, no sé, pero tuvo que ver con eso. Pero el hecho de que vengas de esa familia es un orgullo no solo para ti, para todo Colombia y para nosotros. Así todo de su tiempo tan valioso para esto, de verdad que nos enorgullece mucho, y a la universidad, a la CUN y a la profesora Maribel, yo sé que la va a llenar de mucho orgullo tener un relato como el suyo. Y le voy a contar un pequeño relatico aquí ya para que contemos. Mi papá se graduó de bachillerato, pero mi papá trabajaba con el papá de él, o sea, con mi abuelo, y le ayudaban las construcciones. Entonces mi papá aprendió a construir de las manos del papá de él. Entonces mi papá le decía, bueno, yo le revoco estas paredes, ¿a cuánto me va a pagar el metro? Y a tanto. Entonces mi papá le revocaba a él. Entonces mi papá fue aprendiendo el oficio. Cuando se graduó de bachiller, el alcalde de Manizales en ese entonces se llamaba Fernando Londoño. No sé por qué, hubo un concurso de bachilleres y mi papá se ganó una beca para estudiar en Chile. Y mi papá pues no tenía nada que ver con Chile, pero se presentó y se ganó la beca. Y se fue a estudiar a Chile ingeniería civil. Porque tenía una beca. ¿Qué quiere estudiar? Ingeniería, pues él trabajaba en eso, ¿cierto? Y se fue a estudiar a Chile, a la Universidad Católica Valparaíso, y se graduó en Chile como ingeniero, y allá hizo su especialización también en sísmica, porque en Chile tiembla mucho, allá hay que graduarse en ingeniería, pero al mismo tiempo especializarse en terremotos, porque allá tiembla mucho, como aquí también.
Y entonces él se graduó allá y volvió como ingeniero civil, ya como ingeniero civil. Ahí fue donde inició pues, ya profesionalmente su carrera y fue un ingeniero muy reconocido en su momento hasta que falleció. Mi papá falleció construyendo. Construyendo. Y lo último